Se acabó el sorteo del mes de las madres, pero puedes seguir mandando la plata al Nequi de tus familiares. Es una forma de facilitarles la vida, evitarles filas, trámites y que puedan pagar todo a través de la app o la tarjeta de Nequi. Lo único que debes hacer es elegir una empresa de envíos, seleccionar Nequi en el banco de destino y el número de cuenta es el número de celular de quien recibe la plata. Recuérdale a tu familiar llenar sus datos personales en la aplicación de Nequi para que reciba la plata sin problema. Fácil, rápido, seguro y muy importante, apoyas una compañía colombiana. Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Yo siempre había querido irme, desde que era niña. Desde mi mamá venía una presión como, es que aplique a lo que sea, hay que trabajar en lo que sea, porque hay que empezar a producir. Pues yo ya fui miserable 5 años de mi vida, yo no me puedo ir a hacer esto. Yo siempre era como con ese miedo de, ¿y mi mamá? Yo soy hija única. Pagar los 2 años de la maestría en República Checa me salía más barato que pagar un semestre aquí en Colombia. A mis 32 años, compartiendo una habitación con quién sabe quién. Pero en República Checa puedes trabajar tiempo completo si tú eres estudiante. Generalmente compran un pez vivo, lo llevan a la bañera de la casa, lo ponen a nadar 2 días y luego lo matan y esa es la cena de Navidad. Yo a mí mismo me derramé a llorar. Lo primero que yo digo es, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a tener que ir. El colombiano nace endeudado, creces debiendo. Entonces yo te di la vida, me debes. Es que yo pagué tus estudios, me debes. Yo no quiero volver. Tantas oportunidades en tantos países que a uno no se le atraviesan por la mente. Y para mí República Checa fue lo mejor que me pudo pasar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con una persona muy especial para No hay banderas en Marte porque hemos venido compartiendo como un poco de la experiencia por ahí por Instagram, mensajito va, mensajito viene, siguiendo también un poquito como el proceso y son como esas relaciones que se van tejiendo a través de redes sociales y que terminan trasladándose como a la realidad, al mundo físico y por eso estoy muy contenta, Isa, de tenerte acá el día de hoy con nosotros. Ay, Lauri, muchas gracias. Yo también estoy muy feliz. Me pareció muy difícil también como el motivo por el cual has regresado. Nosotros habíamos hablado, pero no teníamos certeza de cuándo ibas a venir. Sí. Y dijimos, bueno, el día que estés por acá tratamos de mover lo que haya que mover para que podamos coincidir, pero resulta que una noticia muy difícil, que es la salud de tu madre, te tiene acá en Colombia momentáneamente para resolver como todo lo que tiene que ver con eso. Sí. Y bueno, me parece que es desafortunado porque siempre esas cosas como que nos sacuden mucho la vida, en especial a nosotros los colombianos que tenemos como una relación tan estrecha con la familia, pero que es algo a lo que todos estamos expuestos todo el tiempo y que siento que también es algo muy difícil de irse, porque siempre te vas y dices, bueno, no sé qué pueda pasar allá y que me obligue a regresar. Puede ser la muerte de un familiar, la salud, y en este caso a ti te tocó venir por la salud de tu mamá. Yo siento que algo que lo hace más difícil y es como la desinformación. Cuando uno se va un poco pierde como las lógicas de cómo funciona todo acá y hoy precisamente con la realidad que tenemos, con el sistema de salud, que hay una guerra entre bandos ahí que hace todo peor. Como que venir y tener que hacer un update en 3 días de cómo funciona el sistema y cuáles son los trucos que debo hacer para que a mi familiar lo atiendan. Te queremos agradecer mucho por tomarte en este momento de tu vida como un espacio para contarnos un poco de la situación y de tu vida. Y bueno, empecemos, Lauri. Bueno, yo creo que arranquemos un poquito por el principio. Ahí dimos como un contexto muy rápido, pero a mí sí me gustaría, Isa, que conversáramos un poquito como de ese antes de irte para un país que nosotros no tenemos como es de pronto muy invitada en el radar, sí. Me siento muy privilegiada. Que incluso cuando hablamos tú me Sí. dices que yo me vine para República Checa y como que nos interesan también muchos esos casos que son como esos destinos que no son tan populares para nosotros los colombianos. ¿Cómo llega este país a tu vida? ¿Cómo decides irte? ¿Cómo estaba tu vida antes de tomar la decisión de partir también? Yo trabajaba en Postobón. Ha sido uno de los trabajos más felices de mi vida.
O sea, yo creo que a Postobón le debo demasiado y le debo también como mucho de lo que yo he podido lograr más adelante. Yo trabajé casi 4 años en Postobón, trabajaba en sostenibilidad. Yo siempre había querido irme. Desde que era niña yo tenía Alemania metido en la cabeza. No sé si es por una historia que me contaron cuando era niña, que mi tatarabuelo era un judío alemán que se vino para Colombia en el tiempo en el que estaban trabajando con las minas de oro en Titiribí. Y entonces a mí me contaban como historias de ese tatarabuelo y yo siempre decía como, es que yo tengo que ir a Alemania, es que yo tengo que ir a Alemania, pero como sin ningún contexto adicional, solamente como estas historias. Y yo me empecé a obsesionar como con la historia de Alemania, de la guerra. Entonces yo me he leído cuánto libro hay sobre la guerra, sobre los judíos. Tengo una obsesión como bastante grande y como a veces me pasan cosas hasta sobrenaturales con eso. Pero bueno, la obsesión era con Alemania. Yo cuando terminé la universidad, yo estudié economía. Cuando uno estudia economía sirve como para tantas cosas y al mismo tiempo como para nada. Me pasa con mi carrera también. Entonces, yo no sabía cómo qué hacer con mi vida. La expectativa era que yo me fuera por el lado de finanzas porque tengo un primo economista que es brillante y le ha ido muy bien en finanzas, pero a mí las finanzas pues nada que ver. Entonces yo no sabía qué hacer con mi vida y me fui de au pair a Estados Unidos, cuidé unos gemelos recién nacidos, fue una experiencia súper linda. Voy a hacerte una pregunta ahí. ¿Esa experiencia te despertó las ganas de ser mamá o crees que por el contrario como que te puso a pensarla 100 veces más? Yo siempre he querido ser mamá. Sí. O sea, yo creo que ese ha sido como el deseo más genuino de mi corazón y ha sido también una batalla que he tenido como conmigo misma de entender que si pasa está bien y si no también. Voy a hacer un paréntesis en tu historia, porque como que estamos en el momento en la edad en que todos los amigos tienen hijos, están con bebés, para un lado, para el otro, y nosotros pues con la vida que tenemos, es un tema que siempre está sobre la mesa, pero como que no, ni para un lado ni para el otro. Sí. Pero ese fin de semana estábamos en Bogotá y estábamos esperando una reunión y estábamos en nuestro centro comercial y entramos a un almacén a ver coches. Como comprarse un casco sin moto. Y creo ahora que como Lauri trabajó de niñera muchos años en Australia, no sé si eso en realidad a Lauri como que le dejó por el contrario, no la animó más, sino que un poco como de prevención. Porque pues sí era muy intenso, eran 3 niños muy seguidos y creo que fue un trabajo muy duro y creo que eso también un poco pues yo creo que lo aterriza a uno, sí, porque uno tiene demasiado romantizada la idea de la maternidad y la idea de los niños y a uno nadie le cuentan cómo es, y sobre todo en el caso, por ejemplo, mío o de mis amigas colombianas que también viven allá, es criar lejos de la familia y sin un sistema de soporte. Entonces uno sí empieza como a sopesar muchas cosas y a entender que puede que uno tenga un deseo súper genuino en el corazón de ser mamá, pero que eso no puede ser una decisión egoísta. Entonces, ¿qué factores hay que pesarían en la vida de ese bebé y en la vida de uno también? Lo que pasa también siento yo a veces que las cuotas de realidad tan grandes en el tema de la maternidad y la paternidad hacen que usted, desde la razón en realidad, pues no lo tenga. No, es que razonablemente nadie tendría hijos. Exactamente, entonces, bueno, ya el paréntesis va a salir seguramente. Una catarsis. Pero voy a cerrar esto diciendo que este fin de semana yo nos estábamos como desayunando y yo me coloqué a pensar y le dije a Alejo, o sea, es egoísta tenerlo o no tenerlo, porque a veces pienso, hemos sido nosotros quizás muy egoístas pensando, pues es que no nos queremos complicar más la vida, como que con lo que ya tenemos es suficiente. Es que la vida cambia demasiado. Total. Sí. Pero también podría leerse que el egoísmo es tenerlo en las condiciones inapropiadas. Total. Entonces, como, pucha, no sé, complejísimo. Es que ser humano es egoísta. Sí, pero si uno lo piensa, yo creo que uno nunca lo tendría. Pues, nunca es el momento como perfecto. Yo no sé. Es bien complejo, pero yo, pues, volviendo como a tu pregunta inicial, yo siempre he querido ser mamá, o sea, pero ya como que hice pases con la idea, porque pues yo tampoco tengo 15 ya hice pases como con la idea de que si pasa, maravilloso, y si no pasa, la vida no me tenía para eso, pues como sin complicarme, ni someterme a cosas que emocionalmente me vayan a desgastar, entonces... Pero sí, esa experiencia fue súper linda. Tanto que yo me volví a Colombia y volví otra vez a ser au pair. Volví a Colombia, estuve unos 2-3 años acá trabajando, empecé a trabajar en sostenibilidad. O sea, a mí lo que más me gustó en la universidad fue desarrollo económico. Entonces, un tío me dio un consejo como muy sabio y fue como, no vayas a aplicar a nada
que no sea algo que te apasione, porque desde mi mamá venía una presión como es que aplique a lo que sea, hay que trabajar en lo que sea, porque hay que empezar a producir. Pero yo decía, pero es que yo me veo en un banco, yo no me veo trabajando en finanzas, yo no me veo nada, y eso era como la derecha, como tú estudias economía y es más o menos eso. Y yo decía, pues es que a mí me gusta más como el tema social, y por esas cosas de la vida yo resulté trabajando en Fenalco en un tema de sostenibilidad, y de ahí me empecé como a mover en ese tema. Después hubo ahí como una crisis de familia, y yo quedé como tan agotada que yo dije, me tengo que desconectar. Y me volví a ir de au pair, todavía tenía la edad, entonces me volví a ir. ¿Y te fue bien con esa experiencia? Yo digo que era lo que yo necesitaba para volver como a lo básico, como a tomar la vida otra vez desde lo que es realmente importante. Cuidé a un niño de 2 años que para mí se volvió mi vida, y una niña de 4 años autista. Eso fue otra historia bien compleja también. Pero ¿eso fue un año? Fueron 6 meses. Sí. Yo me fui supuestamente solamente por el verano y me quedé 6 meses. Pero esa familia eran musulmanes, entonces también fue como bastante interesante. La relación con el papá era compleja, porque, por ejemplo, a él no le gustaba que yo me pintara las uñas. Entonces yo decía como, pero ¿por qué? O sea, pero esos niños, sobre todo el niño, fue lo que yo necesitaba para volver a mi centro. Entonces, a mí nunca como que me quitó las ganas de ser mamá, yo creo que no. ¿Te fuiste también un poco para alejarte Sí. de una realidad que estabas teniendo en ese momento? Sí, y ya volví súper recargada, y cuando volví, yo volví como en noviembre, y yo dije, no, pues ya, uno que va a conseguir trabajo en diciembre, y entonces me acuerdo que fue un 21 de noviembre, y estaba en Crepes, y me suena el teléfono, me dicen Isabel, y yo sí. Ay, mira, tú tienes experiencia de sostenibilidad, y yo sí. Ay, mira, te estamos llamando de KPMG, es que tenemos una vacante. Y yo siempre me había soñado trabajar en una Big Four, porque pues yo creo que eso, como que uno no sabe lo que es, pero siempre se lo sueña. Y pues hice como todo el proceso y empecé a trabajar en KPMG, y eso ya fue como lo que me disparó a mí, porque si bien trabajar en firma es demasiado complejo, o sea, yo tenía días que salía de la oficina a las 4 de la mañana y tenía que volver a las 8, te da demasiada exposición, entonces las empresas te empiezan a conocer, tú aprendes mucho muy rápido, entonces como que te catapulta pues al tema laboral, y ya pues ahí estaba medio reventada, yo dije no me aguanto más. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve un año largo, y luego vi esta vacante en Postobón, apliqué y pasé, y creo que han sido los mejores casi 4 años de mi vida. ¿Y por qué decides irte para pues? Bueno, volviendo a la pregunta inicial, Sí. porque yo me voy por las ramas, yo estudiaba alemán, o sea, mi meta era Alemania. Siempre, o sea, siempre yo, mapa de sueños, Alemania, toda Alemania. Y resulta que yo nunca había considerado que en el sistema educativo alemán tú no te puedes ir por algo distinto a lo que ya estudiaste. Entonces, si yo había estudiado economía, yo me tenía que ir por el área de economía, finanzas, cualquier cosa que fuera por economía. Y yo estaba aplicando algo como más de desarrollo, algo de pronto antropología, algo más como que me enfocara más por el tema social. Y a las 2, 3 universidades que apliqué me decían, la aceptamos pero en economía. Y yo decía, pues yo ya fui miserable 5 años de mi vida, yo no me puedo ir a hacer esto. Y bueno, yo pues como con todo ese tema de no saber qué hacer, y mi jefe en Postobón, que es un gran amigo y es una de las personas más brillantes que conozco, me dijo, Isa, no busques más por país, busca por programa. O sea, tú te tienes que ir, pero busca por programa. Y donde encuentres un programa que digas, me encanta, vete, no importa dónde sea. Pero igual yo siempre era como con ese miedo y mi mamá, yo soy hija única, financieramente pues soy como el soporte de mi mamá, entonces yo decía, pero es que yo me voy y yo, ¿qué voy a hacer? Porque generalmente tú escuchas como, bueno, si te vas a Alemania puedes trabajar como 20 horas a la semana, y uno dice, con eso ¿cómo me voy a mantener yo y cómo voy a mantener o cómo voy a ayudar a mi mamá en Colombia? Y yo sí tenía unos ahorros, pero, o sea, pues casi todos los ahorros se van cuando tú pagas el programa, cuando pagas visas, cuando tienes que dejar un monto en el banco que no puedes tocar. Entonces yo decía, pues yo me voy y... Isa, perdón, voy a hacerte una pregunta. ¿Y tu papá? Mi papá, ellos se separaron cuando yo tenía 3 años, entonces no hemos tenido como mucha relación. Con la familia de mi papá soy súper cercana, o sea,
mis tías son, a mí me preguntan qué es lo que más extraño de Colombia, y yo respondo que mis tías, las hermanas de él, o sea, para mí mis tías son la vida. Ay, no, me hiciste pensar en mis tías. Sí. Y sí, en estos días, el fin de semana grabamos un sí, episodio que creo que va a salir mañana, hoy es lunes, estamos grabando esto un lunes. Y en medio de la conversación salió un chiste de tías. El chiste de las tías. Y concluimos que las tías son un colectivo muy poderoso en Colombia de Tremenda soporte comunidad. familiar. Impresionante. Y eso no se ve en ningún lado. Que no son los tíos. Que no son los tíos. Bueno, yo tengo un tío también que es... pero como No, que no, hay- no- los tíos no arman comunidad. Como No, red, no, eso. Como que no hay tíos queridos, tíos y tías queridos. No, pero Sí. como que en el tema de colectivo, Sí, ese las combo de tías. tías, Sí. las que hacen esa Y si red. están separadas, viudas, ellas están ahí apoyándose, sosteniéndose. O sea, qué tremenda pues, ejemplo y lección para nosotros de cómo construir comunidad. Como Total. que en el episodio hicimos conscientes de Seguramente wow. alguien va a escribir, pero mi tía es una... Sí, hay tías mala ondas, hay Pero tías algunos chismosas, somos sí. tan afortunados de tener Pero es un esas común tías. denominador del combo de las tías, Sí. que son las integristas, las que arman las cosas, están ahí pendientes. De hecho, yo pues yo digo que mis tías repararon algo que ellas no rompieron. Ellas asumieron una responsabilidad que no les correspondía, emocionalmente, a veces financieramente, en tantos sentidos, y es súper charro porque son dos tías y son dos personalidades absolutamente distintas. Entonces la una es la fashion, la del pelo alborotado, la que canta en karaoke, y la otra es la analítica, la hippie, la que se internaba en la selva a hacer el primer censo de la comunidad guayú y aprendió guayunaki. O sea, son dos personalidades tan distintas, pero es como si uno las cogiera y hiciera esto y salí yo. O sea, es impresionante. Y mi mamá tiene va a cumplir 78 años, entonces ella es como más aversa al riesgo. Y, por ejemplo, cuando yo dije me voy para Estados Unidos, mi mamá como, no, pero ¿cómo se te ocurre? No sé qué. Y una de mis tías dijo, yo firmo la carta de responsabilidad económica. Y cuando yo dije, quiero comprar mi primer carro, mi mamá, pero ¿cómo se te ocurre? No sé qué. Y mi tía dijo, yo te doy la inicial y sácalo a nombre mío. Entonces, ellas han sido como que mi mamá ha sido más miedosita y mis tías son hágale. Entonces, para mí ellas son todo, mis tías son todo. Bueno, y también un hermano de mi mamá ha sido, él me pagó en la universidad, él viaja a Europa cada año y hacemos un viaje los dos, y él me sigue la corriente en todo. Yo lo monto en camello, yo lo hago meter por barrios súper peligrosos, y él me dice, todo sí. Entonces es súper chévere. No, yo he sido muy afortunada en ese sentido. Yo también he sido muy afortunada en ese sentido, y a veces cuando pienso como en el cambio que está viviendo el mundo, cuando revisamos las tasas de natalidad y las familias cada vez más pequeñas, me da una nostalgia. Yo soy súper nostálgica, y entonces me da una nostalgia como de pensar que las nuevas generaciones, los niños no van a disfrutar de eso. Total, sí. Que lo vivimos nosotros, y que me parece que es como un aspecto que de verdad determina tanto tu vida. O sea, yo a veces pienso que como hubiera sido mi niñez si yo no hubiera tenido a mis tías, a mis primos, y hoy pues ya es otra cosa. Hoy ya los niños están haciendo relaciones a través de una pantalla, entonces me parece como pues súper triste. Aparte de tu fijación desde niña de irte del país con el background pues de tu abuelo y eso, ¿había otro motivo por irte? ¿O era como más curiosidad? Yo nunca sentí que pertenecía, nunca. A mí me gustaban muchas cosas que a la gente no le gustaba. Entonces yo, por ejemplo, le digo a mis amigas de República Checa, que son colombianas, les digo, es que a mí no me gusta el vallenato, me lo sé todos, pero a mí no me gusta. Como todo ese ambiente, yo no era como de rumba. Si había un concierto de la Filarmónica, yo quería ir al concierto de la Filarmónica, que eso no es como muy común aquí. Y yo, pues no sé, yo leo mucho, y entonces yo leía cosas desde niña, y yo me imaginaba yendo a los sitios que describían en los libros, pero no sé, había algo como que yo nunca sentí que este era mi lugar. Cuando estuve en Estados Unidos tampoco sentí que fuera mi lugar, porque yo no creo que uno debe vivir para trabajar, y esa es muy la dinámica en Estados Unidos. Y no sé, era como esa fijación de que yo me tenía que ir para Alemania. La vida te resuelve las cosas y te pone donde tienes que estar. Mi jefe me dice, deja de buscar por país, busca por programa, y como yo ya tenía todos los documentos listos, apostillados, traducidos, bla, 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 empecé a hacer lo que él me dijo,
y encontré un programa en desarrollo internacional en una universidad en República Checa. Aquí hago un paréntesis, yo tuve una relación con un alemán y buscando también, o sea, es que a mí todo me cuadraba. Yo con Alemania, llegó un alemán. Sí, llegó un alemán, pero estábamos a distancia y tratando como de buscar opciones para estar más cerca. Yo había aplicado una beca del gobierno de República Checa, pues como de cooperación, y yo llegué como hasta la última instancia y él me dijo, no, pero es que vamos a seguir a distancia, qué guay, no sé qué, y yo la rechacé y era una beca completa. Cosas de la vida. Bueno, esta relación se acaba también, entonces eso fue algo como que a mí me movió el piso un montón y yo decía, yo tengo que hacer algo como que, porque si no yo me voy a morir del dolor que estaba sintiendo. Entonces ahí fue también cuando mi jefe me dijo eso, encontré este programa, era una universidad pública de República Checa que son pues bastante buenas, y las inscripciones se cerraban al otro día que yo encontré el programa y como yo ya tenía todo traducido, yo mandé papeles y dije pues no tengo nada que perder. Me responden al otro día y me dicen, bueno, sí, tienes que presentar un examen. Y yo, listo. Llega el examen y yo dije, yo no voy a pasar esto. Pues es que eran unas preguntas como, ¿cuál fue la estrategia de desarrollo regional de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Y yo, había mucho como selección múltiple, entonces uno como por descarte pone, pero yo mandé eso. Y yo dije, no hay posibilidad de que yo pase esto. O sea, porque eran preguntas como muy específicas. Luego me di cuenta que había pasado con el 98%, yo no sé cómo, yo creo que yo soy buena adivinando. Y bueno, me dijeron que sí, que me aceptaban, me mandaron la carta, yo nunca le conté nada a mi mamá, porque como dije, yo soy hija única, y yo como que yo, esos temas de las energías puedo ser muy loca, pero yo digo, de pronto ella en su deseo de que yo no me vaya, pues no sé energéticamente eso cómo puede influir, entonces yo nunca le conté nada a mi mamá, le conté a mis tías y le conté a mi tío, y bueno, y empecé a hacer como los papeles de la visa me salió como en 2 semanas, y todo se fluyó. Esta vez sí tuve que pagar, o sea, ya no era con beca, pero pagar los 2 años de la maestría en República Checa me salía más barato que pagar un semestre aquí en Colombia, por ejemplo en EAFIT o en la UPB. Entonces ya cuando tenía todo listo le conté a mi mamá, esto está, tengo tiquetes, me voy. Renuncié a mi trabajo, salí de todo y yo no sabía dónde iba porque yo nunca había estado en República Checa. Yo no llegué a Praga, llegué a una ciudad que se llama Brno, que jamás en la vida la había escuchado, o sea, eso era, yo solamente veía como las foticos en Google y decía, bueno, esto se ve como bonito, pero no tenía idea a dónde llegaba. Isa, ¿cuántos años tenías tú en ese momento? 32, yo iba a cumplir 7 años allá, 32 años, y yo no, como que siempre posponía la idea de irme porque pensaba mi mamá, y un día un amigo me dijo, bueno, vos tenés 30, en 20 años vas a tener 50, tu mamá ¿cuántos va a tener si es que todavía está? Y vos te vas a devolver y nunca hiciste lo que soñabas, y esa carga como de regret se la vas a poner a tu mamá porque dejaste de hacer cosas que querías por ella. Entonces ahí fue cuando yo también dije como, si no es ahora, yo no me voy a ir. Y de hecho, una semana antes de irme para República Checa, me escribieron y me dijeron, es que el programa se canceló por este semestre, hay 2 opciones, usted espera un semestre o se viene a estudiar economía, que era como lo que yo no quería, y yo decía, Dios mío. La vida, la economía. Me persigue, qué horror. Y entonces yo dije, si yo no me voy ya, yo ya no me voy a ir. Sí, como perder el impulso. Total, y mi jefe en Postobón me dijo, tranquila, te puedes quedar otros 6 meses. Yo dije, no, yo ya renuncié, yo ya tengo tiquetes, yo ya, me voy. Y me fui. Como yo no sabía dónde llegaba, nada, entonces yo lo que hice fue reservar una habitación como en las habitaciones de la universidad, y yo había reservado un independiente, yo vivía acá sola, bueno, los últimos meses viví con mi mamá. Cuando llego allá, no hay disponibilidad de habitación independiente, te toca compartir, y yo decía, yo a mis 32 años compartiendo una habitación con quién sabe quién. Bueno, me tocó una chica de Zimbabue, fue súper querida, y ella ya tenía como muchos amigos, hay mucho convenio de República Checa con países de África para hacer maestrías, entonces ella ya tenía amigos allá, y al otro día nos levantamos, bueno, te vamos a llevar a la policía, porque allá tú te tienes que reportar cuando llegas, te vamos a ayudar con lo de inmigración, te vamos a llevar a la universidad, entonces yo como que uno llega como medio perdido, y ellos me ayudaron con un montón de cosas al principio. Todo eso en inglés.
En inglés, sí. Y la maestría En que inglés. elegiste es en inglés. Si tú en República Checa estudias en checo, es gratis. La educación es gratis. Checo. No. ¿Hace cuánto estás en República Checa? Voy para 7 años. ¿Y cómo vas con el checo? No voy. Cero. Pues, o sea, Ni lo tampoco intento. cero. Lo que pasa es que entonces yo llegué y yo, bueno, después cuando empecé a trabajar, yo trabajaba a tiempo completo y estudiaba a tiempo completo. A mí no me daba para meterme a una clase de checo. Y el checo es un idioma que tú tienes de verdad que aprender la gramática para poder saber cómo, o sea, para poder hablar. Porque ellos tienen 7 casos de declinaciones. Entonces, las terminaciones de las palabras cambian dependiendo de lo que tú quieras decir y del género. Y además ellos tienen femenino masculino y ellos tienen neutro femenino y neutro masculino. Y todo cambia dependiendo de lo que tú quieras decir. Entonces tú de verdad tienes que aprenderte la gramática para aprender el idioma. ¿De dónde viene el checo? Es un idioma eslavo. Entonces, claro. pues con los polacos ellos se entienden, con los eslovacos, los checos, los polacos, ellos se entienden entre ellos, sobre todo Eslovaquia y República Checa, porque pues también fueron Checoslovaquia. un solo país. Sí. Con los polacos también se entienden, pero a mí me parece un idioma muy complejo, muy, muy complejo. Entonces ya después... ¿Y tú ya sabes alemán? Yo me fui con un alemán decente. Y de hecho yo llegué, la ciudad donde yo iba era más cerca de Viena que de Praga, entonces yo llegué a Viena y yo me defendí, fue con alemán cuando llegué, pero luego empieza como el bombardeo de checo y como tú todavía, o por lo menos eso me pasa a mí, si yo no soy fluida todavía en un idioma, yo empiezo a trocar todo. Y yo ya nunca volví a tener con nada de contacto con alemán, era todo checo, 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 entonces a mí se me olvidó. Y a veces yo como que trato de decir algo, como que mi cerebro lo sabe en alemán, pero sale en checo. Entonces el alemán lo dejé por allá a un ladito. Pero el checo es un idioma muy complejo, muy, muy complejo. Entras a la maestría, estás compartiendo Economía. Economía con una chica de Zimbabue. Sí. Y el resto como de los amigos eran también de Zimbabue o eran un par de amigos de Zimbabue. Luego como a las 2 semanas, claro, como uno es exótico, llama la atención, conocí a alguien con quien duré 4 años y medio, un checo. Entonces pues ya se volvió como el innombrable, pero sí siento que eso me ayudó mucho como a conocer mucho de la cultura, porque claro, ellos, las navidades las empiezas a pasar en la casa de ellos, y hay como un acercamiento más que si tú estás con solamente extranjeros. Entonces al principio fue como con estos amigos de Zimbabue, luego pues esta relación, pero yo tuve un evento que ha sido de los más afortunados de mi vida y yo creo que yo soy de las pocas que puede contar este cuento, y es que yo busqué como, necesitaba un papel y yo no sabía cómo conseguirlo, cómo hacerlo, y dije, bueno, de pronto hay un grupo en Facebook de algo, y encontré un grupo que decía colombianos en Brno, como con 15 peludos, o sea, pues es que Brno es una ciudad, es la segunda más grande de República Checa, pero República Checa es bien pequeño, entonces es una ciudad relativamente pequeña. Y entonces yo traté como de hacer la pregunta y luego que tenía que responder unas preguntas para meterme al grupo, yo dije, no, qué pereza. Y luego la administradora del grupo me escribe, ay, hola, no sé qué, ¿tú qué necesitas? Pero tú estás viviendo en Brno. Era una amiga, que ya es mi amiga pues de Bogotá, entonces me dice, no, mira, este fin de semana hay una rumba latina si quieres venir y conocer más gente de Colombia. Y yo como, ay, qué pereza. Vallenato. No, vallenato, no, pues horrible. 20 personas en la 20 rumba. personas en la rumba, no mentiras, pero allá hay bastante latino. Y entonces el innombrable me dijo, bueno, de pronto vale la pena que vayas porque esta gente ya pasó por lo que tú estás pasando y tú no sabes qué tipo de contacto puedes hacer. A mí eso fue como el primer invierno, a mí me estaba empezando una neumonía, en ese momento yo estaba súper indispuesta y yo dije, ay, bueno, vamos. Y bueno, conocí a mi grupo de amigas, que es mi grupo de amigas en este momento, y una de ellas llega y me dice, hola, ¿y qué viniste a hacer? Y yo, no, yo vine a hacer una maestría, pero pues también quiero buscar trabajo. Y me dice, ¿tú qué estudiaste? Y yo, economía. Si quieres te recomiendo mi trabajo. Pero fue como así, 2 segundos después de haberme conocido, yo ahora le pregunto, ¿por qué hiciste eso? Y me dice, yo no sé, o sea, yo no recomiendo a nadie. Y bueno, son 6 colombianas, todas casadas con checos, que llegaron por diferentes motivos, la mayoría por amor, que conocieron a sus checos en algún lugar del mundo, algunas aquí en Colombia, y llevan pues más de, o sea, yo soy la que llegó más reciente, ellas llevan 10 años, 11 años en República Checa,
Y ya ellas fueron las que me empezaron a explicar todo, me mostraban lugares, ya me mantenía con ellas, entonces era como tener un poquito de familia. Y ya mi vida empezó a cambiar mucho y bueno, ya empecé como a trabajar, que eso ya es como otra parte de la historia. O sea, trabajaste de una con tu profesión. Más o menos, cuando yo llegué, estos amigos de Zimbabue me decían, no, es que acá todos los estudiantes trabajan en call center, entonces IBM, AT&T y cosas así. Y a mí que no me gusta la gente. Y yo decía, yo no soy capaz. O sea, a mí mi nivel de tolerancia es bien bajito para preguntas como, y la gente que llama call center a preguntas sí. de reinicia el computador, a mí eso me desespera un poquito, pero yo decía, bueno, yo inicialmente me fui con la mentalidad de que hago lo que sea, que creo que todos los colombianos que nos vamos con esa mentalidad, así hayamos tenido un muy buen puesto, yo tenía un cargo muy bueno en Postobón, pero yo dije, lo que toque hacer. Y entonces, bueno, yo alcancé a trabajar como una semana en AT&T respondiendo llamadas, y ahorita de hecho le estaba contando a mi novio que uno no le podía dar como el contacto directo a nadie, y yo odiaba que me llamaran. Y entonces una señora ya de edad me llamó una vez y me dijo, yo le puedo dar mi contacto su contacto a mis amigas, y yo, hágale, para que no me entraran llamadas y solamente atender como las amigas de ella. Y mi amiga, la que conocí ese día, que me dijo, yo te recomiendo mi trabajo, es una empresa del Reino Unido, pero tienen pues también como mucha operación en los nórdicos. Es como un retail de electrónicos y electrodomésticos. Y bueno, me dijo, mira, hay estos cargos, no sé qué. O sea, eso fue un sábado, yo le mandé mi hoja de vida al lunes y al martes ya me estaban llamando, mira, hay 2 cargos que puedes aplicar, los 2 en finanzas. Y yo que la finanza nunca ha sido lo mío, a mí me cuesta sumar, o sea, todo mal. Y yo dije, bueno, por lo menos es algo relacionado con lo que yo estudié y ahí me voy yendo. Porque yo decía, como bueno, en una hoja de vida, si tú dices, yo trabajé en un call center, pero si tú dices, sí, trabajé en finanzas, eso siempre va a sumar, siempre. Yo dije, listo, apliqué, me hicieron la entrevista, yo hice la entrevista con neumonía, o sea, no tenía ni voz, nada, pero yo dije, no me importa. Y creo que fue al otro día que me llamaron, a mí me entrevistaron para 2 cargos y me dijeron, te quieren en los 2, escoge. Y yo, bueno, entonces ahí hablé con mi amiga, le dije, mira, pasa esto, entonces ella me dijo, yo creo que este equipo sería mejor, bueno. Entonces yo empecé como associate, o sea, lo más bajo que tú puedes empezar como en una empresa, como el cargo más bajito, así empecé. Isa, pero ahí, ¿cómo es el tema del permiso de trabajo? Porque tú ibas como estudiante. Ok, listo. Yo me fui como estudiante y esto es una de las cosas que yo digo, la gente siempre tira como a países conocidos, entonces Estados Unidos, España, Alemania, no sé, yo no sé en Francia cómo es, pero en República Checa tú puedes trabajar tiempo completo si tú eres estudiante. Entonces, cuando tú eres estudiante o eres graduado de una universidad checa, ya sea de pregrado o de posgrado, a ti te dan algo que se llama Free Access to Labor Market, que es como el libre acceso al mercado laboral, y tú puedes trabajar en lo que sea. Entonces, eso, obviamente, si uno se va con una responsabilidad o uno necesita ahorrar lo que sea, y tú puedes trabajar tiempo completo, eso es un plus impresionante. Que te toca matarte, sí. Porque yo tenía veces en que ni podía comer. Una vez el reloj me dijo, ¿estás haciendo ejercicio? Y yo no, estoy corriendo del trabajo a la universidad porque no tengo tiempo de nada. Pero que se puede. O sea, es muy duro, pero lo logras balancear. ¿Cuánto duraba la maestría? 2 años. Yo me tiré 2 años y medio. ¿Te acuerdas más o menos como el costo de aplicar a ese programa? Yo pagué por el primer año como 6 millones de pesos. En ese tiempo, a la tasa de cambio que fuera, que tú no haces un semestre aquí por 6 millones. No. Entonces, o sea, eran como cosas que un país que yo jamás en la vida me hubiera imaginado, que muy poco, la gente, República Checa, ¿y eso dónde queda? Todo el mundo me pregunta, ¿o eso qué es? Tú hablas de Praga, de pronto la gente un poquito como que lo relaciona, pero nadie sabe nada. ¿Y la moneda? La corona checa, ellos todavía no se han sí, no están, pero me refiero el cambio, sí. El cambio, cuando yo me fui, una corona eran 138 pesos. Hubo una época en la que una corona valía 220 pesos y yo me sentía la mujer más millonaria del mundo. Volvió a bajar y en ese momento está subiendo otro poquito. En este momento está como a 192 pesos. Sí, es que lo más famoso de República Checa es Praga. ¿Es Praga? No, es Koda. No. Y la cerveza. Los carros, Praga. hay carros ahorita checos. en el Teatro Negro de Praga. Sí, sí. O sea, yo estoy súper de acuerdo con que desconocemos mucho de este país,
De pronto cuéntanos, antes de continuar en la historia, para que nos ubiquemos mejor, Sí. como cositas que tú sientas que ayudan como a entender un poquito ese país o la cultura, no sé, 5 cosas que son muy curiosas y que pocas personas conocen de República Checa. Tuve algunos choques culturales bastante divertidos. Bueno, pues como para dar un poquito de contexto, entonces República Checa perteneció a la Unión Soviética y creo que esa parte de la historia los marcó mucho en la forma en la que ellos se relacionan, en la que ellos hacen como sus grupos de amigos y en la que ellos ven al extranjero o ven otras personas. Entonces, hacer amigos checos es casi imposible. Tener relaciones con checos es fácil porque uno es exótico, entonces eso les llama la atención. Pero como que tener amigos checos es muy difícil, porque ellos son cerrados en su grupo que tienen desde el colegio o desde la universidad, y que alguien entre es muy difícil. Ellos son, como con el contacto físico, son malitos. Ellos, es muy charro porque, por ejemplo, el 31 de diciembre estuvimos con mi suegra, y cuando llegaron las 12, ella llega y le da un handshake a mi novio, y yo como... O sea, pues la mamá, ellos son así. Y si, ellos todo el tiempo están hablando en checo. Todo el tiempo están hablando en checo. Y si se van a abrazar, ellos se hacen como así, pero ellos no se abrazan como con ganas. Y uno de mis primeros como choques culturales fue muy divertido porque, por ejemplo, en la oficina, cuando uno trabaja en oficina, y si alguien cumple años, entonces que le decoran el puesto, o que uno llega y abraza al cumpleañero y lo felicita y no sé qué, allá no. Allá todo el mundo es en silencio, un silencio sepulcral, nadie dice nada, nadie felicita al cumpleañero. El cumpleañero es el que lleva la torta o lo que van a compartir, y luego, en un momento, todo el mundo se levanta de su puesto. Eso es súper creepy porque hacen una fila y cada uno va pasando a darle el handshake al cumpleañero, pero es una fila. Y yo decía, ¿pero por qué hacen fila de cumpleaños? Y una vez lo hablaba con un jefe de este primer trabajo que yo tuve, y él me decía, es que cuando estaba el socialismo, nosotros teníamos que hacer fila por un banano. Entonces acá estamos súper acostumbrados a que hay que hacer la fila y respetuosamente vamos a saludar al cumpleañero, y lo tienen ya como tan grabado en su mente que si lo tienen que decir en inglés no les da. O sea, ellos ya se saben como lo que le dicen a la persona que cumple años en checo, y traducirlo les cuesta a veces. Entonces para mí eso era la fila del cumpleaños. O sea, de verdad tú no puedes llegar como genuinamente a abrazar a alguien como desde el corazón sí, o como espontáneo. Desde el impulso, exacto. No, hay que esperar el momento de la fila. Entonces eso es como súper loco. Otra cosa que me pasó bastante chistosa fue que ellos para Navidad generalmente compran un pez vivo, lo llevan a la bañera de la casa, lo ponen a nadar 2 días y luego lo matan, y esa es la cena de Navidad. Yo no sabía eso, y a mí me dijeron, vamos a ir a comprar el pescado. Yo, pues, bueno, yo me imaginé que comprar un pescado normal, como uno compra un pescado, y me dieron la bolsa, y yo con la bolsa, y eso se empezó a mover. Yo no sabía nada, yo aventé la bolsa, y me dijeron, ¿pero qué estás haciendo? El pescado está vivo. Y yo, ¿cómo que está vivo? O sea, eso es horrible. Ellos tienen como unas cositas bastante curiosas, pero y son, lo que digo, son cerrados. Las generaciones pues como más viejitas tienden a ser un poquito más racistas. Entonces, si tú eres blanco te va bien, y medio les hablas checo, entonces dicen, ay, pobrecita, o ay, qué ternura, y le ayudan. Pero si tú eres un poquito más oscurito, entonces de pronto es gitano, o no, tal vez no te tratan de la misma manera. Y no estoy generalizando porque ha pasado a veces, claro, hay de todo. Pero, por ejemplo, a una de mis amigas de Zimbabue, su mamá vive en Londres, no, cerca de Londres, fue a visitarla, ella alquiló un Airbnb, y cuando fue a abrir la puerta le empezaron a tirar piedras. Era un barrio cerquita a donde están los gitanos, por ser una persona de color. Entonces puede ser complejo cuando uno es un poquito más oscurito. ¿Y qué porcentaje de la población, sé que es difícil, pero habla inglés? O sea, tú puedes vivir en la calle hablando inglés, vas a una tienda. Depende de dónde estés. En Praga de pronto te hablan un poquito más de inglés. En Brno, que es la ciudad donde yo viví 6 años, es una ciudad de estudiantes, entonces hay mucho estudiante extranjero y hay mucha gente que habla inglés.
pero por ejemplo en inmigración no te hablan inglés. Y lo curioso es que dicen que si ellos hablan inglés, algo se puede perder en la traducción. Y es como que si me hablas checo, todo se va a perder en la traducción. Y te empiezan a gritar y uno no sabe cómo qué hacer. Ya ha cambiado un poquito, ya tienen algunas personas que hablan inglés, entonces si uno es de buenas, le toca al que habla inglés, o te toca llevar a alguien que hable checo y te ayude. ¿Qué población tiene República Checa, sabes? Ay, no sé. Mientras Lauri Yo voy acá. mira y yo pregunto algo, Isa, Que aprendamos a mí me todos. pasó algo parecido, como un poco, puede ser como desencantado de algunas prácticas colombianas. Uh-huh. Nunca tuve como las ganas de irme del país, pero sí criticaba mucho con muchas cosas de Colombia, no sé qué. Cuando te encuentras con esto, con todo lo que nos acabas de contar, con los choques culturales, ¿te reencontraste con Colombia o dijiste, con todas estas dificultades, igual me gusta mucho esto? Es que a mí lo raro me gusta. O sea, por ejemplo, la primera vez que yo fui a Europa, todo el mundo dice, ay, Francia, la de Torre Eiffel, no sé qué. Yo me fui para Auschwitz. O sea, como que a mí me gusta lo diferente, por alguna razón. Y a mí a mí me encanta como entender un país desde su cultura. Y por eso yo como que no renuncio a la idea de aprender checo, porque también creo que desde entendiendo el idioma entendés muchas cosas. Entonces a mí eso me parece fascinante, o sea, en lugar de decir, ay, qué pereza esta gente, pues no sé, yo les pongo música, yo abrazo, entonces la gente empieza como a ceder un poquito, pero a mí eso nunca como que como que dije, ay, no, me vuelvo para Colombia por esto, no. Lo comparo, me causa gracia, lo comento con ellos y trato como de entenderlo, pero nunca como que me desanimo de vivir 11 allá. millones. Es chiquito, Bogotá. es muy chiquito, pues es que la ciudad en la que yo estoy viviendo en este momento creo que son 10.000 habitantes. Isa, la comida. Grasa y salsa. Frío. Y repollo, o sea, la caneca de repollo en conserva, sí, o sea, es pesadita. Yo tampoco he sido como yo tengo migraña, entonces a mí me toca cuidarme mucho como con la comida, pero tienen algo que se llama tatarak, que es una carne cruda, la revuelven con un huevo crudo y luego cogen un pan que eso es como frito y luego con ajo, y eso les encanta. Y yo decía, yo no soy capaz de comerme esto, o sea, todo crudo con el ajo, no sé, ellos se pueden morir por eso. Me parece horrible. La comida checa solamente hay como un plato tradicional que a mí me gusta, el resto me parece difícil, bien maluquito. Sí. ¿Y qué es lo que más extrañas de Colombia? Mis tías, sí, y mis amigas, obviamente. Yo creo que es más como un tema de relaciones, de mis relaciones sociales, porque a mí la tranquilidad me gusta, que sea organizado me gusta, lo que veo alrededor, porque claro, como República Checa fue un protectorado de Hitler, no lo bombardearon tanto como Polonia, por ejemplo, u otros países. De hecho, a veces siguen encontrando bombas activas y entonces les toca desalojar pues cuadras enteras para poder sacarla y desactivarla, pero está demasiado conservado. Sí hubo bombardeos, pero no alcanzaron a destruir tanto como en otros países de Europa. Entonces lo que tú ves es tan bonito, tiene tanta historia, tiene tantas cosas que uno se siente como en un cuento de hadas. Hay muchos castillos, a mí eso me encanta. Si pudiéramos decir a qué otro lugar que hayas estado es similar, de pronto la ciudad en la que vives, ¿con cuál lo relacionarías? Ay, no sé. Yo no sé, yo tengo como una imagen como Transilvania. Pienso que es oscurísimo, en la época soviética, así como, sí. Drácula. Sabes que de hecho Polonia, la primera vez que yo fui a Europa fui a Polonia. Y fui a Polonia y fui a Holanda, entonces claro, es un contraste súper grande. Y a mí Polonia me pareció oscuro, me pareció como, y yo decía, ay no, qué horror. Pero República Checa es como, no sé, a mí me parece tan lindo, es como tan agradable verlo, caminar por ahí, es tan tranquilo, no pasa nada. Y pues todo el mundo tiene como el referente de Praga, pero no se imaginan lo que hay después de Praga. O sea, Brno es precioso, tiene un montón de cosas para ver, los pueblitos, las villas. República Checa tiene 3 regiones, Moravia,
Silesia y Bohemia. Entonces Bohemia es donde queda Praga, y Brno, que era la ciudad donde yo vivía, que es más como al este, tengo problemas de coordinación, más al este, es Moravia, y es una región vinera. Entonces, cuando ya está llegando el otoño, hacen festivales de vino, festivales de Burchak, que es el vino que todavía no se ha fermentado, y me llevaron a un festival de esos, y es súper divertido porque entonces tienen como 2 bailarines principales y pues otros bailarines que no son tan principales. Entonces los otros van a la casa de los principales, los sacan de la casa y empiezan a bailar por todo el pueblo, a repartir Burchak y vino, y la gente les da comida y les da plata. Y bueno, ya luego llegan como a la plaza del pueblo, o donde se van a reunir, donde va a terminar, y empiezan a bailar polka. Entonces todas esas tradiciones nadie se las imagina, como ese tipo de festivales, los bailes típicos, el folk es súper fuerte. Allá tienen unas bandas súper interesantes porque hay una, no me acuerdo cómo se llama, pero es una mezcla de rock y una cantante tradicional de folk, y eso es brutal verlo. Y nadie va más allá de Praga. Hay como una explosión artística, sí, muy fuerte. De hecho, eso lo dice, ¿cómo es que se llama esta historiadora? Diana Uribe. Ella dice que los checos son cultos, son gente brillante, y hay muchas ideas. Por ejemplo, el protestantismo nació de República Checa, no nació en Alemania. Entonces hay un personaje súper famoso, y pues es un día festivo de Jan Hus. Él fue el que salió con las ideas del protestantismo, y lo invitaron a una universidad en Alemania a contar sus ideas, y lo quemaron vivo, y luego se robaron la idea y los alemanes salieron con eso. Entonces hay muchísimas cosas que han nacido en República Checa, pero ellos no tenían los medios de comunicación estaban en Alemania, entonces muchas cosas se las llevaban, y eso lo dice Diana Uribe mucho. Los checos son cultos, la mayoría de ellos sabe tocar un instrumento, son súper deportistas, son mentes súper brillantes, y todos, o la mayoría, desconocemos eso, y desconocemos una historia que es impresionante y maravillosa. Isa, y es un país que recibe muchos migrantes, y sí, de esa población migrante, ¿cuál es la nacionalidad que hay más? Hay varios convenios con África para estudiantes, entonces, bueno, llegan bastantes africanos, de Zimbabue y de Ghana sobre todo, y muchos de ellos llegan también a estudiar checo. Hay varias facilidades, porque si tú estudias en checo, entonces la universidad es gratis. Entonces muchos de ellos llegan a estudiar un año checo, y luego arrancan a hacer la universidad en checo, y luego siguen con la maestría. La universidad ya son 3 años y la maestría 2, entonces pues en 5 años ya tienen todo y se pueden quedar trabajando allá. Entonces es relativamente sencillo pues como el proceso. ¿De qué más nacionalidades? Todavía hay mucho ruso. Con la guerra de Ucrania se vino una avalancha de ucranianos impresionante. Hay bastantes españoles, latinos también hay bastantes, pero creo que se convirtió también como en un hub de tecnología. Entonces ya si tú eres desarrollador de software, o trabajas en IT o algo, mejor dicho, te dicen qué quieres y se lo damos. O sea, es así de sencillo. Pero sí reciben bastantes migrantes. ¿Y económicamente es un país estable? Sí, los salarios son buenos. De hecho, cuando yo empecé a trabajar, que empecé como associate, que era como lo primerito en lo que tú puedes empezar a trabajar en una compañía, en una corporación, yo ganaba más de lo que me ganaba acá en un cargo de coordinación. Entonces, obviamente los precios son distintos. Yo diría que no son tan distintos. La vivienda es muy costosa, sobre todo porque como yo vivía en ciudad de estudiantes, la demanda es altísima y entonces es caro, pero yo no diría que hay como tanta diferencia en los precios. Entonces los salarios son buenos, la protección del Estado es excelente, la licencia de maternidad dura 3 años. Entonces uy, no, vámonos a procrear. El frío allá. El frío, eso es otra cosa. No, frío. Yo no puedo. Sí. ¿Cómo te va? El primer invierno fue muy difícil porque yo no sabía cómo vestirme para eso. Pero ya después uno va aprendiendo. Hace mucho frío, lo más bajito que me ha tocado ha sido como -25. ¿Tú crees ese dicho que escuchamos mucho en Alemania, que dicen que en realidad no hay climas tan difíciles, sino gente muy mal vestida? Total. Si tú te vistes bien, tú sobrevives. Es verdad. Y vestirte bien es caro. Sí.
pues uno ahí va haciendo como año tras año, va creando como su guardarropa de invierno. O es caro o muy aburrido, porque te compras una chaqueta para todo el invierno, entonces parece una fotocopia todo el invierno. Y también es súper maluco porque tú estás vestido con 400 capas y luego llegas a un centro comercial o llegas al tramo, cualquier cosa, y es uno sudando, eso es complejo. Pero ahí lo va aprendiendo uno. Yo prefiero el frío que el calor. -25. Ha sido lo que más bajito me ha tocado. Pero no es como lo normal. Eso fue como una ola de frío, bastante frío. Pero generalmente -8, máximo -10. Yo prefiero que sea así a que esté alrededor de 0, porque cuando está alrededor de 0 es húmedo. Entonces es el frío que se te mete por los huesos y uno es como que todo mal. Pero yo prefiero el frío, a mí me va, o sea, ya estoy estresada porque ya va a llegar el verano. El verano para mí es horroroso, que es muy caliente y es como que uno no puede ni respirar. Isa, acá su maestría. Termino mi maestría. ¿En inglés? En inglés. Bien, el nivel académico. Muy bueno, o sea, yo estudié mucho, o sea, yo estudié en la Universidad de Antioquia, que es duro, y lo que yo estudié en República Checa no se compara con todo lo que yo me tenía que matar. No sé si es porque yo cuando hacía acá la universidad no trabajaba, y eso te da pues un poquito más como de libertad con el tiempo, pero duro. La tesis me dio muy duro. ¿En qué la hiciste? En inglés. Bueno, eso fue súper interesante y también fue como un arma de doble filo porque como fue interesante me preguntaron muchas cosas. Lo mío fue una explicación antropológica a la producción de coca en Colombia, porque es bien curioso que Colombia se mete en el negocio de coca cuando se vuelve ilegal. Colombia no es un productor natural de coca, vienen siendo como Perú y Bolivia, pero cuando el negocio se vuelve ilegal, ahí entra Colombia. Entonces a mí eso me parecía muy curioso y mi hipótesis era que la ventaja competitiva de los colombianos es que toleramos más la ilegalidad que cualquier otra cultura en el mundo. Entonces yo inicialmente dije voy a hacer una cosa de teoría de juegos, no sé qué, y después no hice eso. Pero yo decía, si yo estuviera escribiendo esto en español, yo hace mucho tiempo lo hubiera terminado, pero escribirlo en inglés para mí fue súper retador, fue bien duro. Entonces claro, allá para que tú te puedas graduar te hacen algo que es el State Exam, y te preguntan cosas como de toda la maestría y al mismo tiempo tú tienes que sustentar tu tesis, entonces te empiezan a preguntar cosas de la tesis. Y a mí me hacen una pregunta así como que, ¿y entonces cuál es el pH ideal para producir coca? Y yo pues yo no sé esto, pero yo sé, y le cambiaba la pregunta, o sea, yo misma me hacía otra pregunta y se la respondía a ellos, les daba risa, y entonces al final pasé y yo decía, que pase con lo que sea, pero yo necesito graduarme de esto ya, qué cansancio. Entonces ya, como era graduado en una universidad checa, pues ya seguía con el libre acceso al mercado laboral, entonces podía seguir trabajando. ¿Y ahí conseguiste trabajo? Cuando llegó el COVID, algunas de las posiciones que había en Inglaterra se las trajeron para Brno. Esto era como un centro de operaciones financieras y algo así. Se trajeron algunas posiciones y una de ellas, dos, trajeron una de analista y otra de especialista, eran en compliance. Entonces yo decía, bueno, o sea, yo lo que puedo hacer, porque igual cuando tú trabajas en sostenibilidad, eso es una forma de gestionar riesgos desde temas ambientales y sociales. Y yo decía, bueno, cumplimiento es gestión de riesgos, y yo por ese lado lo podría como manejar un poquito mi hoja de vida para ver si puedo aplicar a ese cargo que de pronto se relaciona más con algo que a mí me apasione, no con finanzas que yo me quería matar todos los días. Entonces yo le comenté algo de mi experiencia a la de gestión humana y me dijo, ¿por qué no hablas con el manager de finanzas, le cuentas? Y yo, bueno, y yo lo llamé y le dije, mira, yo tengo esta experiencia y no sé qué, entonces a mí me gustaría aplicar el cargo de analista. Y me dijo, ¿y por qué de analista? Y yo, pues, porque yo no tengo experiencia en esto aquí. Y me decía, vete por lo grande. O sea, si encontramos una persona que de pronto tenga más experiencia, pues bueno, pero si tú eres capaz, ¿por qué no aplicas a la senior? Y yo, ¿por qué no? Y yo decía, tan tremendo el complejo de colombianos que tenemos, que deme poquito, que yo con eso como que puedo. Y yo dije, bueno, yo voy a aplicar a la senior y a la de Dios. Y me dieron la posición, la senior. ¿Ya graduada? Estaba terminando la tesis. Entonces me dieron la senior y ahí a mí me cambió la vida. El salario me subió un montón,
yo hacía algo que me apasionaba. En ese momento yo estaba entonces estudiando checo intensivo, terminando la tesis y trabajando. Yo dije, yo no estoy bien, no estoy bien. Entonces dije como, bueno, de todas estas cosas que estoy haciendo, ¿qué puedo soltar? Y dije, checo, pues es que yo necesito graduarme y al trabajo no lo puedo soltar. Y ya seguí trabajando en ese puesto como 2 años y luego salieron como otras opciones también en compliance. Entonces yo ya de ahí me moví a una empresa que se llama ZF, que es del sector automotriz, es alemana, también en compliance. De las mejores experiencias de mi vida. Era brutal también porque ellos hacen sistemas para transporte, entonces los prototipos de los carros, ellos hacen desde un cinturón de seguridad hasta el motor, hacen todo y entonces te meten como a aprender todo eso y tienen museos y tienen cosas y son de la Fundación Zeppelin, entonces también funcionan con los Zeppelins, es muy muy chévere. Mi jefe era un tipo brillante, entonces era como que yo sentía que cada vez me iba acercando un poquito más a lo que yo quería hacer, que era volver a sostenibilidad. Entonces ahí seguí haciendo compliance y luego en Hewlett Packard salió una posición de Sustainability Compliance. Y yo la veía y yo dije, esta es. Apliqué y ese proceso se demoró como 3 o 4 meses y me dieron la posición. Entonces yo dije, volví a sostenibilidad. Pero fue una experiencia pues como súper... Yo no fui feliz en esa empresa. Muchas cosas pues que como que no tiene sentido pues detallarlas, pero yo era súper infeliz. Y en LinkedIn, que ahorita lo estábamos hablando antes de arrancar, casi todos el primer trabajo que yo conseguí fue por mi amiga, pero el resto ha sido todo ofertas que he visto en LinkedIn o que me contactan a mí ahí. Y salió una en SAP, que es donde actualmente estoy trabajando, que era en Procurement Sustainability. Y a mí me encanta cadena de suministro porque me parece que es súper retadora. En este momento en Europa hay mucha regulación sobre temas ambientales y sociales en los proveedores por problemas que hay en China con el trabajo forzado, por temas ambientales. En fin, hay como tantos retos que a mí ese tema me encanta y siempre me ha encantado. Desde que estaba en Colombia yo trabajaba muchos temas de cadena de suministro inclusiva y siempre me ha gustado y yo dije, ay, tan chévere. Pero a mí me habían dicho que pasar a SAP era súper difícil porque, claro, desarrollo de software y la empresa es como súper cotizada y era en Praga. Entonces yo era como que yo no me quiero mover de Brno, yo en Brno soy súper feliz, no sé qué, bueno. Y decía que era presencial y yo dije, bueno, si me toca. Sin novio. Bueno, nosotros duramos 4 años y medio y por una iluminación divina eso se acabó. Y volviendo al tema de los hijos, yo creo que es que a veces ese deseo es tan grande que uno empieza a tomar decisiones desde esa necesidad de hacer realidad el sueño desde lo que en realidad es bueno para uno. Entonces, bueno, esa relación se acabó, yo estuve como 1 año y medio sola. Fue el 1 año y medio en el que volví a mí, en el que entendí que quería, que me gustaba, que no quería, que hice las paces con la idea de que sí, soy mamá bien y si no también. Y bueno, entonces ya estaba sin novio. Bueno, yo apliqué a SAP y hice la primera entrevista. Allá generalmente primero te entrevista gestión humana como para ver si tú sí tienes un perfil y ya luego te empiezan como el proceso. Entonces me entrevistó gestión humana y como a la semana me llama y me dice, ay, hola, mira, lo que pasa es que el cargo al que tú aplicaste se lo dieron a una persona interna. Y yo, bueno, gracias, pues muy querida de avisarme. Y me dice, no, pero es que un vicepresidente vio tu hoja de vida y está súper interesado en hablar contigo. Y un vicepresidente. Bueno, el caso fue, me dijo, ¿puedes hablar tal día? Y yo, sí. Entonces, ese día hablé con el vicepresidente y yo esperaba, pues, la entrevista más compleja de mi vida y me dice, mira, este es mi estilo de management. Esto es lo que yo estoy buscando. Háblame de ti. Y yo, bueno, empecé a contar, me hizo ahí como un par de preguntas, pero más como genéricas, se las respondí, y me dice, bueno, hablamos en 2 días, y yo, listo, y yo esperando como que siguiera el proceso, no sé qué, cuando a los 2 días me llama y me dice, me encantaría que trabajaras conmigo, y yo, así de fácil, pues como,
Bueno, y ya entonces renuncié a Hewlett. Resulta que allá ya hicieron como la figura de que tienes que ir 3 veces a la semana a la oficina, pero también depende mucho como de tu manager. Entonces yo no tengo solamente en este momento una persona en Praga y la practicante también. Pero mi manager, que es alemán y está en Alemania, él nunca va a la oficina porque él vive lejos. Entonces él me dijo, si a mí no me ponen problema, usted tampoco le pueden poner problema. Entonces yo me quedé en Perno. Era el trabajo soñado, con el jefe soñado, con el equipo soñado. O sea, de verdad que en este momento para mí es como todo lo que yo quería cuando tomé la decisión de irme. ¿Y el mundo corporativo a ti pues a mí me gusta, es lo que te gusta? A sí. mí me gusta, sí. Yo no me imagino siendo emprendedora porque yo no tengo como no sé si eso es un don divino, yo no sé qué eso qué es, pero yo no lo tengo, yo no nací con eso. Y además allá a mí me parece que el tema corporativo es tan distinto. Porque yo escuchaba una chilena que decía que el mundo corporativo en Latinoamérica era abusivo, que el sistema era abusivo. Y yo no tuve esa experiencia porque, como digo, en Postobón yo fui muy feliz, trabajé súper rico, pero Colombia sí está muy acostumbrado a las horas silla y tenés que estar de 8 a 6 sentado, y si no estás sentado, entonces ¿qué está pasando? Y si te demoras en el baño, y estoy hablando como en general, no digo que sea mi experiencia, pero sí como en general. Y allá, si yo me quiero parar a las 3 de la tarde a tomarme un café con una amiga, a mí nadie me dice nada, a mí nadie me está monitoreando si hice esto, si no lo hice, con quién estoy, si fue a la oficina, si no fui, si me fue a una cita. Allá nadie te pone problema por nada, y tener esa libertad para mí es maravillosa. Allá son súper flexibles con la gente que tiene hijos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en ZF, no sé, estaba hablando en una llamada con mi jefe y me decía, después hablamos que llegó mi hija y necesita ayuda con la tarea. Bye. O sea, como que siempre la prioridad es la familia. Y siempre la prioridad, y tú puedes tener ese balance de tu vida personal y tu vida profesional. Y para mí eso vale todo. O sea, es algo como que yo en Estados Unidos no lo vi, en Colombia no lo vi. Y allá es como tan sencillo balancearlo. Y es como que las mismas condiciones se prestan para eso. Entonces es uno de los privilegios que yo digo, yo eso no lo cambio. Y cuando yo le dije a mi jefe, mi mamá tiene cáncer, esto es lo que está pasando, yo me necesito ir para Colombia, me dice, lo que tú necesites. O sea, primero es la familia. Yo le decía, si algo, yo madrugo, y me dijo, no te preocupes, que la gente se acomode a tu horario, atiende solamente cosas como urgentes. Lo primero es la familia, lo primero es tu mamá, vete tranquila. ¿Y cómo recibiste la noticia? Nosotros tuvimos un susto el año pasado, como en agosto, y ella se hizo exámenes y le dijeron que era un nódulo de agua, que todo estaba bien. Pero ¿cómo empezó? O sea, ¿qué estaba sintiendo ella? A mi mamá se le empezó a poner un pezón raro, se le empezó como a hundir. Entonces ella dijo, esto está raro, yo no sé. Entonces yo le pedí cita inmediatamente, porque eso es otra cosa, o sea, yo gestiono citas desde allá, yo le pido el Uber desde allá. O sea, para mí es como, yo tengo que hacer presencia porque pues mi mamá y yo somos como lo único, el equipo pues. Entonces le gestioné la cita, ella fue, le hicieron una ecografía y le dijeron, no, es un nódulo de agua, tranquila. Entonces nosotros nos quedamos tranquilas, dijeron como, bueno, eso es normal por las hormonas, es normal por la edad. Más o menos como en enero mi mamá empieza otra vez, esto está muy raro, yo me estoy sintiendo rara, no es dolor, pero es raro, se siente raro. Entonces ella se iba para Estados Unidos a finales de enero y se quedaba como hasta mediados de febrero. Yo le dije, bueno, si quieres te pido una cita cuando vuelvas, tranquilas porque ya el examen había salido como bien, y le encontré una cita para el 7 de marzo. Y yo le dije, mami, pues me muevo a buscar una antes. Y me dijo, no, tranquila, el examen salió bien, es solamente por descartar. 7 de marzo, yo cumpleaños el 8 de marzo. El 7 de marzo, a mi mamá le hacen una ecografía y a mí es a la que me llegan los resultados de todo. Y cuando yo empiezo a ver esos resultados decía lesiones altamente sospechosas. Y yo dije, no. Entonces yo ahí mismo me derramé a llorar, y yo como, lo primero que yo digo es, ¿yo qué voy a hacer? O sea, porque ¿cómo le voy a dar manejo yo a esto? Me voy a tener que ir. El año pasado conocí una persona maravillosa y nosotros nos fuimos a vivir juntos en enero,
Entonces me cambié de ciudad también, ya estoy más cerca a Praga. Eso fue también como otra historia. Pero yo le decía, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a manejar yo esto? Y eso fue increíble, cómo empieza a salir gente que tú no conoces, no sabías nada de ellos hace años, gente que de pronto uno no la tenía como en el radar para muchas cosas, y todo el mundo como lo que necesiten, en qué podemos ayudar, lo que la mamá quiera. Una amiga de Postobón, de hecho, me dijo, déjame una llave de tu casa, que si la mamá necesita algo, yo corro. O sea, todo el mundo, mis tías, que son las cuñadas de mi mamá, y no es la relación más cercana al mundo, lo que necesites, cómo podemos apoyar, ha sido pues como maravilloso. Entonces después, cuando salieron eso, como las lesiones altamente sospechosas, le empezaron a hacer más exámenes y a mí me llegaba todo. Entonces me llegaba todo lo que le estaban haciendo, me llegaban los resultados de todo. Y yo iba, claro, obviamente uno como en su desespero por saber, yo iba metiendo todo a ChatGPT, malignidad confirmada. Y yo, ay. Entonces ahí resultó que no, aparentemente tenía metástasis en los pulmones, pero le hicieron un examen, lo de los pulmones pues eran como por una gripa que ella tuvo, pero apareció metástasis en el hígado y en los huesos. Entonces los médicos han sido demasiado generosos porque dejaban que yo me conectara en videollamada cuando le explicaban cosas, cuando le daban el diagnóstico, cuando explicaban qué era lo que iba a seguir. Y yo cuando tuve la cita con la mastóloga, yo le dije, ¿qué hago? O sea, ¿cuándo me voy? Ella cuando empieza, y me dijo, vente en 2 semanas. O sea, la parte emocional es como lo más importante al principio, y ella se va a enfrentar a lo desconocido. Entonces, vente en 2 semanas. Y yo compré un tiquete y me vine. Yo, cuando tuvimos el susto del año pasado, que nos dijeron que supuestamente no era nada, yo me angustié demasiado, pero yo era atacada. Y mi angustia, a veces yo me sentía hasta culpable, porque mi angustia era más de qué va a pasar con mi vida, no sé si esa es una forma de reaccionar, yo creo que es absolutamente válida, pero era como yo, ¿cómo lo voy a gestionar? Era más mi pánico. Y bueno, cuando dijeron que no era nada, ya me tranquilicé, y creo que eso me ayudó a procesar o a estar lista para cuando sí fue de verdad. Mi reacción ha sido, yo resuelvo. Entonces, yo consigo esto, yo corro la cita, me vengo. En ese momento que no sé, llevamos 2 semanas esperando que le manden la quimio, porque ella va a tener quimio oral. Entonces, que el derecho de petición a Supersalud, que gestionar con Sura, que hacer esto, lo otro. O sea, mi forma de reaccionar ha sido, yo resuelvo. Y cuando tengo llamada con mi novio en videollamada, cuando él me pregunta cómo estás, de una me quiebro, y yo le digo, háblame de otra cosa, que yo no me puedo quebrar. O sea, yo tengo que estar estable, yo tengo que mantener el control, porque si no, no voy a poder. Isa, ¿cuánto llevas acá? 2 semanas. Y muy intensas, 2 semanas. Estoy rendida porque estoy trabajando. ¿Cómo está ella? Ella es muy divertida. Ella no siente dolor. No ha tenido como ningún síntoma. El oncólogo dice que lo que vamos a hacer es preservarle su calidad de vida, que siga haciendo su vida normal. Entonces ella va a tener una terapia hormonal, porque el tumor, pues el tumor mayor se alimenta de estrógeno, entonces tiene terapia hormonal, y va a tener quimio oral, que no se supone que no es tan traumática como la quimio normal, pero no nos ha llegado. Lo que yo quisiera es, antes de irme, poder acompañarla, porque no sabemos cómo va a reaccionar, y si hay que correr con ella para algún lado, pues tener la posibilidad de hacerlo yo. Pero ella, no sé, la enfermera era explicándole cómo se tenía que tomar la quimio, y ella en Facebook. Yo le explico 400 veces y ella todo lo troca. No sé si es que se está abstrayendo de la situación, no sé si es que porque no tiene síntomas, entonces ella cree que es como una gripa, claro. Ella me dice, pero yo estoy bien, pero yo no entiendo a mí por qué me dicen que yo tengo algo si yo no tengo nada. Y entonces yo voy a ir a la gimnasia, y entonces yo voy a hacer esto, y yo le digo, vamos a salir, es la primera que está parada en la puerta. Ella está súper optimista, yo la noto tranquila. No sé si es que no ha caído. La médica de cuidados paliativos me decía, ella no ha caído. Y a veces yo no sé si eso es mejor o peor. Pero bueno, pues mientras mantenga la actitud como positiva y esté bien, como en términos generales, yo creo que
Pero el tumor que ella tiene no es operable, o sea, ya les dijeron, no se le realiza procedimiento. Lo que nos dijo el oncólogo es que como ya está regado, o sea, hay metástasis, hay que atacar el sistema. Entonces, porque si no se va a regar, o sea, se va a seguir regando. Entonces ella tiene varios tumores en el hígado, varios en la columna. Entonces tienen que atacar todo esto, y con la misma terapia, la misma quimio, la esperanza es que los tumores empiecen a reducir. A veces hay cirugía, a veces no, pero todo depende de cómo ella reaccione al tratamiento, si es que algún día lo podemos empezar, porque Sura no responde. Uf, Isa, me parece súper difícil la situación, y yo te lo mencioné ahorita, pues, que no habíamos empezado a grabar, y es que aparte de la gestión emocional de un proceso como estos, que es súper complejo, o sea, tú estabas viviendo un momento yo estaba en la de tu vida y de pronto te llega una noticia así para la que ninguno de nosotros estamos preparados. Sí. Y como que te pone a pensar en un mundo de cosas, de un momento a otro estás enfrentado a unas decisiones tan tenaces como que tengo que devolver, tengo que hacer esto, y encima de eso tener que gestionar el tema de los servicios en salud es una cosa, es un desgaste, y eso es otra cosa que yo digo, como a veces yo pienso que a mí la vida me puso en República Checa, porque yo les conté que tengo migraña, pero es una migraña crónica con aura, entonces a mí a veces me tumbaba 2 semanas una crisis, y aquí yo necesitaba la firma del Papa y el cónclave para poder que me dieran un medicamento. Se demoraron muchos años en mandarme donde un neurólogo. Y allá yo llegué, y tú tienes que, claro, cuando vas a empezar a trabajar, te mandan donde el médico que va a ser como tu general practitioner. Y entonces él me dijo, bueno, ¿usted qué sufre de migraña y qué toma? Tal cosa. Bueno, sígame mandando un mail cuando las necesite, que yo se las mando. Y yo, ¿cuánto valen? No, las cubre el seguro. Y yo, bueno. Y en una crisis muy fuerte que tuve, me tuve que ir a urgencias, y me atendió un neurólogo que es como el líder del estudio de migraña en República Checa. Y entonces él me dijo, hay un medicamento que es una inyección mensual, pero hay que pasar por varias etapas para que el seguro lo apruebe, porque cada inyección vale, yo no sé si es 1.500 o 2.500 euros, y es una inyección mensual. Entonces él me dijo, yo creo que tú eres candidata, vamos a empezar el proceso. Entonces el proceso es que tú tienes que demostrar que ya te han hecho al menos 2 tratamientos y ninguno de los 2 ha servido. Y entonces nos demoramos como 1 año demostrando eso, y luego ya pues como el seguro aceptó que me dieran el tratamiento, yo no pago un peso por eso, y esas inyecciones a mí me cambiaron la vida. O sea, ya una crisis me dura media hora. Y ya casi no me dan, pues me dan una cada 6 meses, a veces sí me dan, pero lo que digo, media hora y se acabó el problema. Y tú venías, durante todo este tiempo desde que te fuiste, ¿has venido constantemente? ¿Nunca has venido? ¿Tu mamá ha ido? No, mi mamá no ha ido. Yo vine, desde que me fui, la primera vez vine en el 2021, porque entonces el primer año uno apenas acomodándose, las finanzas también ahí como tambaleando un poquito. Luego llegó el COVID, y ya después del COVID pude venir en el 2021, y desde eso vengo cada año, sí, como a visitar a mi mamá, a mi familia. Mi tío ya fue, una de mis tías ya fue también, y para mí fue como es que yo digo que si bien uno puede lograr lo que se proponga, a veces uno necesita un sistema de apoyo, y eso lo hace más fácil, ¿cierto? O sea, como si yo, no sé, cuando dije que me iba para allá, mi mamá me hubiera dicho como, ay no, pero mira, pero no sé qué, de pronto yo hasta no me hubiera animado. Pero tener a mis tías y a mi tío diciéndome, hágale, cuánto necesita, mi tía me pagó el primer año de la universidad, como todo eso te facilita las cosas, o al menos te da el empujoncito para decir, bueno, me voy y a la de Dios. Entonces, cuando mis tías fueron, para mí fue como presentarles mi vida y decir y validar el proceso del que ellos fueron parte, como que yo no estaría aquí, yo no hubiera logrado lo que he logrado sin ellas. Entonces mi mamá, la idea, pues yo quería llevarla este año, pero pues con todo esto resulté viniendo yo primero, y bueno, vamos a ver si eventualmente la puedo llevar a que conozca. Isa, para quienes tenemos hermanos, a veces no dimensionamos
lo que puede en un momento de la vida implicar ser hijo único, pues como asumir la responsabilidad, sobre todo cuando los padres van envejeciendo, la responsabilidad casi que total de ellos, porque yo siempre hago como esa comparativa y es que uno a medida que se va volviendo viejo vuelve a ser como niño. Sí, total. Y las dinámicas de como que se invierten. Cuando uno está chiquito los padres lo cuidan y luego los padres van envejeciendo y termina uno siendo como los padres de ellos. Pero es diferente quizás cuando uno tiene hermanos y se puede como compartir un poquito esa responsabilidad y emocionalmente también un apoyo y decir, bueno, esta vez estoy quebrado yo, entonces vas a cogerlo tú, o bueno, muchas cosas que se pueden ir ahí como balanceando con la ayuda de los hermanos. Sí. Tú lo sientes que de verdad ser hijo único también, y además siento algo, y es también como la soledad, o sea, los padres se van quedando solos y uno, sobre todo con esa cultura nuestra, como que también hay un sentimiento de culpa, no estoy yo, o sea, mi mamá quedó sola porque yo me voy a hacer mi sueño, y también es un poco como cargar también con el peso que eso tiene. Yo no sé, yo creo que, y es la primera vez que pienso en eso, porque yo creo que uno no puede extrañar lo que nunca ha tenido. Entonces yo como que no me imagino una dinámica con hermanos, porque pues yo no, sí veo como que de pronto eso facilita, pero nunca me he sentado a pensar como que si tuviera hermanos la cosa sería distinta. Yo creo que yo desde muy chiquita como que he asumido muchas responsabilidades por muchas cosas de la vida, y para mí eso ha sido como lo normal, claro. Y nosotros también tenemos normalizadas muchas cosas, o sea, si bien los checos son bien familiares, cosa que no es muy normal en Europa, y eso me ha sorprendido gratamente de los checos, ellos son súper familiares. Yo creo que eso, lo que nosotros tenemos entonces creo que ya está cambiando pues con las nuevas generaciones, pero nosotros somos muy de es que uno tiene que ayudar a los papás, es que uno financieramente tiene que responder, es que nos corresponde, es que mandamos, es que para los checos cuando le ha pasado a mis amigas cuando decimos es como mandar plata a Colombia, ellos son como, ¿por qué? Pues es como que ellos no entienden esa parte y ese tipo de relacionamiento que tenemos nosotros, también que es muy cultural y también creo que viene mucho como de la religión católica. Ellos también son súper ateos, o sea, yo creo que es uno de los países más ateos, si no el más ateo del mundo. Y para mí ha sido la norma, para mí ha sido con lo que yo crecí, con lo que yo entendí, y mi mamá siempre fue la que respondió, teniendo muchos hermanos, y sus hermanos obviamente apoyaban de alguna manera, pero la que estaba full con mi abuela era mi mamá. Entonces para mí ese era el deber ser, o sea, estar con la mamá. También el rol de la mujer se la ha cargado. La cuidadora. Sí, y yo siento que el hecho de que yo me haya ido era necesario para mí y para romper un patrón familiar. A veces yo le digo también a mi novio que yo siento que con él y con las cosas que yo estoy haciendo estoy rompiendo como muchas cosas generacionales. Pero yo siento que era necesario irme también para dimensionar muchas cosas que yo tenía normalizadas y que no son normales, o que de pronto no son el deber ser, y a veces el colombiano, como que mi jefe de postón decía que el colombiano nace endeudado, y no solamente endeudado, no se refería como endeudado económicamente, sino que tú creces debiendo. Entonces yo te di la vida, me debes, y entonces es que yo pagué tus estudios, me debes. Cuando tú miras eso desde la perspectiva de un europeo, es que tus papás te tuvieron, es su responsabilidad, tú no debes nada. Entonces es una visión de la vida y de la familia y de las responsabilidades o de las obligaciones tan distinta, que entonces uno empieza a verlo más como desde la razón y no desde el corazón o desde lo que uno ya había normalizado. Pero también eso te genera un conflicto interno súper teso, porque es como la culpa versus lo que tiene sentido racionalmente, y eso ha sido una de las cosas como más complejas que yo creo que emocionalmente he tenido que navegar desde que me fui, desde que empecé a ver que la vida podía ser distinta. ¿Y cómo te ves en 20 años o en 15, la vejez? ¿Crees que República Checa es el sitio para hacer tu vida? Yo no quiero volver.
Y eso, muchas, no sé, tengo amigas que dicen, no, tengo otras que dicen, ay, no, yo extraño tanto a mi familia, el país, no sé qué, yo no quiero volver. Yo creo que tengo muchas cosas allá que no son negociables. El hecho de que yo pueda caminar sola por la noche y no me vaya a pasar nada, o que yo pueda usar mi teléfono afuera y no me lo vayan a quitar, eso para mí es súper valioso. O sea, allá fue muy divertido porque hace como un año salió en las noticias de Verno: hazaña heroica, la policía rescatan una ardilla en un cable de luz. O sea, pues si a uno le da como risa ese tipo de cosas, pero esa vida a mí me gusta la vida tranquila, a mí ya la aglomeración me angustia, me gusta venir a vivirla unas 2-3 semanas, pero ya me quiero devolver, y yo sí me veo quedándome allá. Y quiero aprender checo. Ay, vamos. Isa, la pareja que tienes en este momento él es checo, sí, él es checo. ¿Y qué es lo más difícil de tener una pareja checa? Depende. Porque él vivió en Latinoamérica, entonces él ya estaba bastante amaestrado cuando me conoció. Yo creo que de pronto nosotros somos muy emocionales y ellos son muy racionales. Ellos son claros, son directos, y nosotros le damos 300 vueltas a una cosa, nosotros lloramos por todo. O sea, yo, por ejemplo, y esto es algo que yo le agradezco al Innombrable, y es que él me decía, pero tú, ¿por qué todo te lo tomas personal? Y yo decía, es que yo crecí con telenovelas y para uno, claro, todo es una cosa. Y era como que, es que eso se puede hablar y ya, y no hay problema, y no hay rollo, y yo como, ay, pero ¿cómo así? O sea, yo era súper dramática. Y siento que eso como que ha cambiado. A veces me tiro mis días, pero sí siento como que ya veo las cosas como más racionalmente, ya no me tomo nada personal, o intento no tomármelo personal. Siento que también y esto puede ser muy bobo, pero al mismo tiempo como que genera impacto, y es que nosotros, por ejemplo, las colombianas, para vestirnos y para arreglarnos somos muy distintas a lo que ellos están acostumbrados. Entonces para ellos, mientras menos maquillaje tú te pongas es mejor, mientras menos colores uses es mejor, y a uno eso le hace falta. Entonces es como ese balance de sigo siendo yo y manteniendo mi identidad, pero también quiero que la otra persona le guste lo que ve. Ha sido como algo bien chistoso de las relaciones con los checos, que lo he visto no solamente pues en mí, sino como con mis amigas. ¿Qué más? Ellos son... Lo que les contaba ahorita antes de empezar a grabar, para los checos siempre hay que estar haciendo algo. O sea, tú descansas haciendo algo. Entonces, si tú terminas de trabajar, entonces te pones a hornear, porque esa es tu manera de descansar. Nosotros no le vemos nada de malo a acostarnos a ver una serie de 2 horas. Para ellos eso es una aberración. O sea, uno tiene que estar haciendo algo. Entonces, como que entender esas diferencias culturales, la tocadera, entonces que uno toca por todo, uno abraza por todo, y ellos son como más bien distantes con el contacto físico. Eso también es como diferente. Yo no diría que es malo, porque pues es a lo que ellos están acostumbrados. Conocimos 2 checos en Cuba. Sí, más viajamos con ellos, más buena hermosos. onda. Uf, son muy buena gente. Y siento que con los colombianos como que hacemos paradójicamente Sí, muy sí. diferentes, pero como que hay un buen clic ahí de... Pero es que creo que también hay como demasiada curiosidad y demasiada desinformación. Entonces ellos tienen como, claro, la referencia de Narcos y ya. Por ejemplo, en Verno hay una hamburguesería que se llama Pablo Escobar, o sea, el bar. Y tienen la foto ahí de Escobar y uno es como que, ay... O a veces sí le tiran a uno el chiste, pero uno ya se hace el bobo con ese tipo de cosas. Pero hay otros, por ejemplo, los Uber se interesan mucho porque ven el nombre, entonces saben que uno no es checo. Los apellidos de las mujeres en República Checa todos terminan en ova. Entonces, si, por ejemplo, tú coges el apellido de tu esposo, no sé, por ejemplo, el apellido de mi novio es Ulir, entonces si yo cogiera el apellido de él, sería Ulirova.
y siempre termina en OVA. Entonces, claro, una mujer que no termina en OVA, para ellos de una saben que uno no es checo, entonces empiezan a decir, ¿de dónde vienes? ¿Qué? Uno le dice Colombia. Entonces, a algunos se interesan por cosas, entonces preguntan, ¿y cuándo vino? ¿Y por qué vino? Y eso tan lejos, y la familia, y no sé qué. Otro un Uber me dijo Maluma Baby, y yo vea. pero les genera bastante curiosidad, y creo que desde ahí se puede hacer como un vínculo bastante interesante. Isa, ¿y cómo está tu estatus migratorio en este momento? Puedo estar equivocada y puede que las normas hayan cambiado, pero generalmente tú puedes aplicarle a la residencia permanente a los 5 años, creo, y luego creo que a los 7 puedes aplicar a la nacionalidad. Y esto hay que revisarlo porque no me acuerdo, pero cuando tú llegas como estudiante, esos años te cuentan como la mitad. Entonces, a mí los 2 años y medio que yo hice la maestría, pues no me cuentan como 2 años y medio. Yo este año cumplo 7 años, entonces ya puedo aplicar a la residencia permanente. Y para la residencia permanente tú tienes que tener un nivel de checo A2. Luego, si tú quieres aplicar a la nacionalidad, tiene que ser B2, B1, B2, yo no sé, creo que es B2. Entonces, ya tienes que hablarlo fluido, pues. O sea, tú estás al checo. Sí. Pero, ¿y en tu casa hablas español? Breve español, hablamos español. Nosotros cuando nos conocimos, empezamos hablando inglés. Él me había dicho que había vivido en Chile, en Perú, y que hablaba español, pero yo me imaginaba un español ahí todo regularcito. Cuando empieza a hablar español, y yo, ay, es que este hombre de verdad habla español. Y no sé por qué un día empezamos a hablar español y nos quedamos hablando español. Pero yo creo que a nosotros como que ha fluido mejor porque él ya estaba de alguna manera relacionado con la cultura latinoamericana. Tiene un poco más de dinámica. Sí, sí. Entonces él... ¿Y piensas invitarlo? La idea es venir con él en noviembre. Vamos a hacer un episodio con él que tú no estabas. Sí, él tiene una historia bastante interesante, le estaba contando a Alejo. Pero no nos spoileres porque... Sí, ok. Pero sabes que nos parece muy poderoso varias cosas. A mí me parece que hayas elegido República Checa, que sé que no es un destino tan común, y creo que por el no ser un destino tan común también de pronto puede ser más abierto. Total, a otras y las cosas. Oportunidades. Eso, y que hoy estés trabajando en una empresa tan gigantona, pues que le pegaste a todo. Sí. Y que usualmente eso no pasa en 6 meses. Puede que sí, alguien corra con mucha suerte, llegó, mandó, alguien lo vio en LinkedIn, pero quisiste como todos los escalones para llegar a lograr lo que era lo que tú querías, me parece brutal. Y que gestiones lo de tu mamá de una manera tan checa. De pronto, sí. Creo que ayuda de pronto a tener otra relación con la enfermedad, de pronto un poco más racional. Sí. Puede que sirva un poco también. La forma latinoamericana es diferente y como tú lo dijiste ahorita, creo que no hay formas buenas ni malas, simplemente diferentes. Sí. Te ayude a procesar de pronto este momento tan difícil de una manera más tranquila. Sí, puede ser. Mi novio, de hecho, él me dijo cuando todo esto pasó y no sabíamos cómo iba a ser el tema de la quimio, apenas estaban haciendo pues como todo el proceso, él me dijo, pero ¿y si tú te tienes que ir 6 meses? Vete tranquila, yo incluso me voy contigo. Y yo le decía, es que, que estábamos hablando del estatus migratorio, yo tengo visa de trabajo, entonces esa visa de trabajo es una residencia de largo plazo. Significa que yo tengo que estar trabajando para poder vivir allá. Si yo dejo de trabajar, si yo me tomo una licencia, si yo estoy más de lo estipulado por la ley fuera del país, yo pierdo mi visa. Entonces él me decía, no importa, lo resolvemos, lo que tú necesites, si tú sientes que tienes que renunciar. Y yo le dije, yo sé que todo eso me lo estás diciendo porque sabes que yo estoy angustiada y porque sabes que el manejo va a ser difícil, pero yo me tengo que mantener en mi centro. O sea, para yo poderle brindar bienestar a mi mamá, bienestar emocional, bienestar económico, bienestar de lo que sea, yo tengo que estar en mi centro. Y la manera mía para estar en mi centro es conservando mi trabajo, conservando mi relación contigo y estando bien yo. Si yo renuncio a mi trabajo, pierdo mi visa, me voy para Colombia, espero que de pronto tú asumas una responsabilidad económica y como esta carga
tan tenaz que cualquiera que haya tenido una persona atravesando una situación crítica de salud sabe que los gastos empiezan a incrementarse un montón. Yo le decía, a mí eso me enloquecería y yo no podría manejar las cosas. Entonces, también es aprender, y siento lo que tú estabas diciendo, o sea, yo siento que el haberme ido a mí me ha ayudado a entender la vida de una forma distinta, no tan emocional, un poquito más racional. Entonces, sí, la Isabel de hace 7 años tal vez hubiera dejado todo y se viene para Colombia a estar con la mamá y a esperar a que Dios la ilumine. La Isabel de ahora tiene una forma de hacer las cosas un poquito más distinta, que sí a veces soy impulsiva y quiero hacer cosas, pero ya después me detengo un poquito. Y que también cuando estoy teniendo como esos ataques de impulsividad, mi novio me ayuda mucho a bajar, porque ellos son más tranquilos, más serenos, él es súper sereno, yo soy así, entonces él me baja, y siento que esa experiencia es lo que me ha ayudado a entender la vida distinta y a saber que yo me tengo que poner primero yo para poder brindarle bienestar a los demás. Me parece muy interesante eso que dices, Isa, pues sí, muy valioso, sobre todo esas experiencias como de salir y relacionarte con otra forma de vivir, que quizás tú no vas a ser tan racional como un checo porque pues no naciste allá, no te criaste allá, eres producto pues de otras circunstancias y de otro entorno, pero sí salir a uno le ayuda en una cosa que me parece incluso más importante, y es encontrar como un poco de aquí y un poco de allá, pues como, porque no sé, por lo menos de pronto pienso que tampoco quisiera ser tan fría, como que no puedas dar un abrazo, total, o como que no puedas tener esa relación tan cercana con tu familia, pero tampoco tanto como somos nosotros, tan emocionales y de pronto tan dramáticos, y de pronto que una enfermedad o que la muerte pues también nos llega a desbaratarnos la vida por completo. Entonces siento que como que tener esas dos versiones del mundo le ayudan a uno a construir como un caminito en el medio que termina siendo interesantísimo. Pues yo siempre creo que en los grises hay un camino muy interesante, muy valioso, y como que tener esa posibilidad de aprender de todo. Y creo que también irse, y no hablo solamente como desde mi experiencia, sino en general, te ayuda a resolver desde la vulnerabilidad. Sobre todo en un país donde yo no hablo el idioma fluido y no sé, por ejemplo, cuando yo me he enfermado, mis amigas siempre, como las que hablan más checo, han tratado como de ayudarme, pero cuando a ti te toca resolver sola, no tienes a alguien como que te acompañe, es como me estoy sintiendo horrible, siento que me voy a morir, y generalmente las enfermeras, por ejemplo, son viejitas, entonces no hablan inglés, se desesperan si uno no les habla checo fluido, y es como yo tengo que resolver. Entonces es como, me estoy sintiendo horrible, pero tengo que resolver. Y eso yo creo que se asemeja mucho como con la situación que yo tengo con mi mamá en este momento. O sea, yo siento por dentro que se me está partiendo el corazón, pero tengo que resolver. Entonces es como creo que cualquier persona que está en el exterior y si tiene barreras de idioma, porque uno pues de pronto con inglés sobrevive mucho, pero hay circunstancias en las que no. Y es aprender a buscar la alternativa, a buscar la salida, y a veces los que estamos en el exterior como que no nos damos la palmadita en el hombro y no reconocemos todo eso, y es un aprendizaje de vida que va mucho más allá de estar viviendo en un país, es algo que en circunstancias como tan críticas te salvan la vida o te muestran un camino que de pronto tú no hubieras pensado si no hubieras salido. ¿Cuándo te vas? 13 de mayo. ¿Y cómo te sientes? No sé. Me tiene muy estresada el hecho de que mi mamá no haya podido empezar la quimio conmigo y que no sé si el medicamento va a llegar para cuando yo todavía esté. Eso me estresa mucho. Yo creo que a mí me daría más tranquilidad si ella arranca y yo sé que lo está tolerando bien, o que si al principio no lo toleró, resolví con ella, pero eso me está generando demasiada ansiedad. Tengo demasiados chicharrones en el trabajo y estoy como tratando de medio resolver. Al mismo tiempo mi jefe salió a vacaciones, entonces como que todo me está cayendo a mí. Tengo mucho estrés, me siento muy cansada, tengo mucho estrés, pero
a lo mismo, yo tengo que resolver. Entonces tengo como mucha ansiedad por irme, pero tal vez ahorita estaba como súper homesick, pues como hablaba con mi novio y veía la casita y veía la gatica y lo veía a él y es como que qué rico volver a esa calma, qué rico como volver a mi hogar. Y yo le decía ahorita a él que yo por muchos años no sentí que tuviera un hogar, porque yo, bueno, venía acá, pues estaba en la casa de mi mamá, estaba en la casa de mis tías, allá yo siempre como que en los apartamentos que viví como que ni siquiera los decoraba porque yo sentía que era un tema temporal, y creo que eso también es como una forma en la que uno, no sé si eso le pasa a todo el mundo, no sé si me pasó solamente a mí, que yo me negaba rotundamente a hacerlo mi espacio porque eso significa que ahí me iba a quedar. Y es como la primera vez en mucho tiempo que yo siento que tengo mi hogar y que soy feliz en mi hogar y eso como que me llama un montón y soy como que qué rico volver. Pero también es qué duro volver sabiendo lo que dejo. Entonces la idea es pues volver en noviembre ya con él, para que se note de pueblo y montarlo en un circular con Atra. El mide 1.98, me lo imagino en un circular con Atra, me da mucha risa. Pero sí, irlo manejando como vaya viniendo. O sea, tengo una amiga que está en una situación muy similar con su abuelo y ella viaja, va y viene, y en la medida de lo que puede hace. Y creo que eso es lo que también tenemos como que meternos en la cabeza, ¿no? O sea, uno tiene su propia vida y hay que balancearlo de la mejor manera sin dejarse a uno de lado, porque ahí no solamente está el enfermo, sino también uno. Entonces, pero hay que ser bastante racional para poder no dejarse llevar por lo que está pasando. Isa, la mejor energía, muchas que todo gracias. salga bien. Por favor, si alguien de Sura escucha. Nos puede escribir y... Sí, necesitamos un consejo. Ay, sí, Ay, no, qué hacer. Isa, ojalá se resuelva eso y que te puedas ir más tranquila. Total. Yo creo que uno como que siente que necesita y creo que eso haría una diferencia muy grande en tu proceso. Enorme. Entonces crucemos los dedos para que pase. Gracias. Para que tu mamá como que atraviese el proceso satisfactoriamente y que esta historia termine feliz para ti y para toda tu familia. Gracias. Te agradecemos mucho por sacar el tiempo, por acompañarnos en medio de este estrés laboral. Nosotros sabemos que es venir a Colombia cuando uno vive en otra parte y más con una situación como la que tú estás atravesando, que ya lo hemos hablado por WhatsApp, o sea, filas, trámites, llamadas eternas, todo lo que significa. Entonces valoramos mucho tu tiempo. Nos alegra mucho haberte conocido y haber podido escuchar acá directamente tu historia. Y ojalá le sirva a mucha gente que... Sí, o sea, yo creo, y eso yo siempre lo había pensado, yo molesto mucho con que yo un día voy a ser youtuber, obviamente no lo voy a hacer, pero yo creo que hay tantas oportunidades en tantos países que a uno no se le atraviesan por la mente. Y para mí República Checa fue lo mejor que me pudo pasar sin haberlo buscado, o sea, sin haberlo buscado directo, o sin haberlo soñado, mejor dicho, porque pues obviamente sí lo busqué. Uno a veces se deja llevar por lo que está de moda y en realidad no mira futuro, como qué proyección puede tener, qué posibilidades tiene el país, qué te permite hacer y qué no. Y yo creo que hay tantas opciones y no las exploramos, y uno puede hacer demasiado. O sea, si uno se quiere ir y la quiere romper, pues yo creo que lo puede hacer en cualquier parte, pero es también estos países que son raritos, desde nuestro punto de vista tienen tanto que ofrecer y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. No, ya me quiero ir. Bienvenidos. Ahora te vamos a caer. Ay, claro que sí. Uy, qué rico. Sí. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en estas conversaciones, por llegar hasta acá, por escucharnos, por vernos. Ya saben que nos encuentran como @nohaybanderas en Marte en todas las plataformas, que por ahí nos pueden enviar mensajitos, contarnos qué tal les parecen los episodios o qué invitados o invitadas les gustaría que tuviéramos por acá. Nos vemos en 8 días. Chao, gracias. Chao. Gracias.